los organismos constitucionales autónomos pueden entenderse como una opción, una apuesta que hizo el Estado mexicano para su propio desarrollo. Es una función técnica, especializada, y por tanto no tiene que cruzar por las decisiones de orden político. La rendición de cuentas se da para con la sociedad, toda vez que están cumpliendo un mandato constitucional. Porque al final de lo que se trata es de incidir en esa calidad de la educación. Claro. Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este programa especial. A nombre del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, les doy a todos ustedes la bienvenida para hablar y discutir acerca de la educación en general en México, pero también acerca de los organismos autónomos de nuestro país. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué aportación le hacen a la sociedad? Cómo su característica constitucional, su marco jurídico, les faculta y les otorga consideraciones para ejercer su trabajo en favor de la sociedad. En el momento en que vivimos en México, a lo mejor estamos en un serio cuestionamiento del futuro de estos organismos, de si estos organismos han cumplido su función cabalmente en la sociedad, si le dan un servicio y de si corren riesgo en el futuro. ¿Habrá alguna intención jurídica, legislativa, política, partidista por restringir o reducir las funciones de estos institutos autónomos? Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, el doctor Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido. El doctor Marco Antonio Saint. Sí. Bienvenido, muchas gracias, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, de la UNAM. Bienvenido, Un doctor, placer gracias por estar. Y la consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, la doctora Tere Bracho. Bienvenida, Tere, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. A lo mejor debiéramos empezar por una reflexión general de los organismos autónomos mexicanos. Si usted no tiene idea de cuáles son estos, bueno, pues ahí están el Instituto Nacional Electoral, hoy el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE. Estos se encuadran en esta categoría. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es la función, doctor, desde el punto de vista jurídico, constitucionalmente? ¿Qué función cumplen y por qué son autónomos? ¿Cuál es el origen de la autonomía? Bueno, el origen de la autonomía es la propia descentralización del poder. A partir de los años 80, 90, en México se empezó a implementar un proceso de descentralización y de liberalización económica también, que llevó la exigencia por parte de organismos internacionales y de la propia necesidad interna de descentralizar a los entes públicos. Empezamos con un esquema de desconcentración. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho administrativo, vemos que hay unos órganos desconcentrados que siguen siendo parte del poder ejecutivo, de la administración pública centralizada. Luego tenemos un organismo público descentralizado, que fue, de hecho, la naturaleza jurídica previa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Antes de ser autónomo, fue organismo descentralizado. Nace en 2002, en el sexenio del presidente Fox, como organismo público descentralizado, luego pasa a ser organismo público descentralizado no sectorizado en 2012 y ya para 2013, como parte de la reforma educativa y de todas estas reformas estructurales, va a ser un organismo autónomo. Este salto jurídico obedece a qué? ¿Por qué era una cosa antes y es otra ahora? Le otorga la Constitución una serie de facultades. Claro. Como órgano desconcentrado o como organismo público descentralizado, dependen del Poder Ejecutivo y por tanto del Presidente de la República. Nosotros buscamos que haya autonomía cuando necesitamos que las decisiones que se tomen en el seno de esa institución, de ese ente separadas público, del Ejecutivo. Estén separadas del Ejecutivo y de cualquier otro tipo de intervención que pudiera darle un sesgo político a su quehacer, para que ahora tenga simplemente que ser decisiones estrictamente técnicas
y que se mantengan así sin estar sujetos a presiones políticas. El Banco de México es otra, tal vez, Es el sería primero. la primera, ¿no? En el 1993. 93, correcto. En 1993 nace todo como una necesidad desde el punto de vista económico, financiero, De monetario. separar eso, claro. De separar eso. Antes las finanzas, las tasas de interés, la emisión de monedas se manejaba desde Los Pinos, lo decían. El control de cambio. El control de Recordemos cambio. la década de los 80, ¿no? Donde a partir del flujo político y de las presiones políticas del presidente subía o bajaba el tipo de cambio, ¿no? Sí, entonces se buscó que hubiera un ente autónomo que tomara esas decisiones con criterios estrictamente técnicos, porque pasaba lo de las crisis sexenales. Claro. Ahora, desde el punto de vista social, esto cumple una función, es decir, no solamente obedece a una obligación jurídica de que el presidente o el poder político que recae en el Ejecutivo intervenga en las decisiones, sino cumple una obligación frente a la ciudadanía. Claro, habría dos palabras claves para describir este proceso. Una es la idea de imparcialidad, es decir, contar con instituciones que puedan tener la condición de imparcialidad para arbitraje, para control, para, en fin, las funciones que son para las cuales fueron creadas las instituciones, los organismos constitucionales Pero autónomos. esto es muy importante subrayarlo, doctor, porque quiere decir que estos organismos están por encima del debate político, de la lucha partidista, de las corrientes ideológicas o de formas de pensamiento, sino que obedecen a dictámenes técnicos, profesionales, estadísticos, resultado de la investigación. Es decir, yo quisiera subrayar el tema de que son entes que no se dejan influenciar por el debate social en un país. Estoy de acuerdo. Idealmente. Ya. Idealmente. Bien, muy O sea, bien. para eso están diseñados. Otra es en qué medida esta condición de imparcialidad, objetividad y neutralidad se alcanza a cumplir en condiciones, contextos, coyunturas o circunstancias por las que va atravesando el país. Pero esa es, digamos, una idea fuerza central en la configuración La meta, de esos. a eso debiéramos llegar. Lo deseable. Esta es una primera, la imparcialidad. Una segunda tiene que ver con la competencia técnica, es decir, se crean también como un reconocimiento de que se necesitan instituciones con alta competencia técnica para cumplir funciones que le corresponden al Estado. Siempre cumplen este tipo de funciones. Algunas son para la protección de garantías individuales, por ejemplo, la calidad de la educación, que es un derecho constitucionalmente consagrado. Avalado. Ajá. Sí, 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 y otras son, digamos, tareas del Ejecutivo que reconoce que alguien las puede hacer con mayor competencia técnica y que ayuda a propósitos de eficiencia y eficacia en la gestión. Me voy a meter tantito en eso para no desviarnos, pero durante la década pasada, durante los 90s, se llegó a mencionar a estas instituciones como organismos ciudadanos o ciudadanizados, es decir, donde la ciudadanía tenía una presencia y una representatividad. Pienso en el Instituto Nacional Electoral o pienso en el de acceso a la información. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Son ciudadanos los que están ahí o no, desde el punto de vista jurídico? Desde el punto bueno, todos somos ciudadanos, claro, si evidentemente. fuera desde el punto de vista jurídico. Efectivamente, ganaron muchísima legitimidad y mucho prestigio a partir de decir que eran organismos ciudadanizados. El IFE, el entonces Instituto Federal IFE, Electoral, claro. ese seguramente para muchos estaba más acreditado que hoy el INE. Y el IFAI lo mismo. Parece que cuando se convirtieron en nacionales, ahí hubo algunos cambios. Son ciudadanos, sí, desde el punto de vista jurídico, pero siempre el nombramiento pasa por alguna de las cámaras. Entonces, ahí es donde se pone en duda un poco Y viene un poco el debate, ¿no? Sí, si dependen o no de los partidos políticos, por ejemplo. En el caso del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, TERE, y los años que tienes ahí y el servicio que has prestado sin duda, junto con otros muchos consejeros, ¿cómo se vive dentro del INE esta autonomía y esta jerarquía de decir, hoy somos autónomos y hoy tenemos esta serie de obligaciones y de facultades frente a la sociedad?
Sí, mira, yo creo que hay que resaltar este punto que decía Roberto, que es una función técnica, especializada, y por tanto no tiene que cruzar por las decisiones de orden político, ¿no? Las decisiones técnicas, los resultados técnicos no pueden ni esconderse en el cajón, que llegó a suceder en el caso de educación, de resultados de evaluaciones. A ver, pero hay que explicarlo. Es decir, había momentos en que a lo mejor salían resultados que a la autoridad no le resultaba conveniente y que mejor se archivaba. Sí, ¿Lo estoy entendiendo correctamente? La calidad de la correctamente? educación, del aprendizaje, no corresponde Mejor no decirlo, ¿o a no? lo que el discurso público viene diciendo, entonces el resultado se reservaba, ¿no? Entonces sí, aquí lo que hay es también un ejercicio de rendición de cuentas. Frente a la ciudadanía. Frente a la ciudadanía. No es que sean ciudadanos en el sentido de que los que están trabajando son ciudadanos, lo son desde el punto de vista legal, claro. pero son especialistas técnicos en esta función que son capaces de informar con objetividad y sin reserva política los resultados del sistema educativo nacional. ¿A quién le rinden cuentas? Rinden cuentas tanto a la sociedad en general como, por supuesto, a las cámaras y proporcionan información a la autoridad educativa, al Ejecutivo en este caso, para ser un insumo en la mejora en la toma de sus decisiones. Cuando decimos técnico, porque estoy pensando en que la audiencia nos entienda a profundidad, cuando decimos un organismo técnico, ¿quiere decir qué cosa? Quiere decir que hace estudios muy sofisticados de elevado nivel académico o intelectual para dar esa información y que sea un insumo para el diseño de políticas públicas? Sí, por ejemplo, que la información que recibe o que utiliza para rendir cuentas, por ejemplo, las evaluaciones de aprendizaje, no cruzan por decisiones de orden político, sino por criterios técnicos muy precisos, muy estrictos, que requieren una especialización. Hacer eso no es una tarea de cualquier ciudadano, es una tarea ni improvisada, me parece, requiere un conocimiento profundo en la materia. Exacto, y esa es la ventaja de tener una experiencia institucional, una historia en la institución que viene desde el 2003. Entonces, eso es lo que te da la posibilidad de emitir un juicio, un dictamen de así es el aprendizaje, así están las políticas, porque una cosa es hablar de política y otra cosa es analizar las políticas. Claro. Entonces, analizar de manera rigurosa la política. Y sobre todo en ese sentido, ver su eficacia, eficiencia, dio resultados que queríamos, no lo dio, hay que cambiar esa política. Para eso sirven ustedes. Para eso sirve, para decir, a ver, aquí faltó esto, sobró esto, tómense, júzguese estos elementos, porque el instituto no toma decisiones de política educativa, obviamente ustedes las no sigue las diseñan, tomando. claro. No es las una diseña función, la SEP, las diseña el Congreso, las diseña... Sigue siendo una función del Ejecutivo, pero sí te permite dar insumos para que esas decisiones estén más informadas, estén sustentadas en evidencias de lo que realmente está sucediendo en el sistema, porque al final de lo que se trata es de incidir en esa calidad de la educación. Claro. O sea, no es nada más la evaluación porque sí o porque... por dar un diagnóstico, digamos, sino por mejorar su calidad. ¿Usted quería decir algo, doctor? Sí, un ejemplo de esta, digamos, capacidad técnica requerida, un ejemplo muy claro puede ser el del Banco de México. Correcto. Seguramente ellos han logrado reunir a un equipo, a un grupo de trabajo, no es tan pequeño, un grupo de trabajo altísimamente especializado, ¿no? Competitivo, si se quiere ver así, con cualquier órgano bancario en el mundo. Esto, además de asegurar que hacen bien las funciones que tienen encomendadas, da una capacidad de interlocución muy alta. Por ejemplo, la del banco con la comunidad financiera internacional, porque lo reconocen, ¿no? Lo reconocen como sus pares. Claro. Entonces, esta no es una cuestión menor en el conjunto de los organismos. Me acuerdo, doctor, ahora que lo menciona usted, los tiempos aquellos en que había funcionarios del banco que saltaban a la Administración Pública Federal o viceversa, que después de servir en el gobierno federal o de ser secretarios de Hacienda, etcétera, iban al banco. Hoy veo más la formación de una carrera o de profesionales en el Banco de México cuya función es esa, totalmente separada del gobierno. Déjenme hacer una pausa rápidamente. Dejo sobre la mesa la reflexión para entrar. ¿A quién tiene jefes los organismos autónomos?
¿Obedecen órdenes de alguien? O explicarle eso a la ciudadanía cabalmente me parece relevante porque puede influir un partido, el Congreso, el presidente, algún secretario de Estado en un organismo autónomo. ¿Se vale o no? Lo dejamos ahí, hacemos una pausa y regresamos enseguida a esta serie especial. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por continuar con nosotros en esta serie respecto a la reflexión y el pensamiento sobre la educación. Les preguntaba antes, doctor Rodríguez, doctor Suárez, ¿tienen jefe los organismos autónomos? ¿A alguien le tienen que rendir cuentas y obedecer instrucciones? Obedecer instrucciones, ¿no? La rendición de cuentas se da para con la sociedad, toda vez que están cumpliendo un mandato constitucional y tienen que acudir a las cámaras, por ejemplo, como representantes del pueblo, a rendir, valga la redundancia, a rendir cuentas, a decir qué hicieron durante el año, rinden un informe, pero que tengan algún tipo de intervención por parte de otro de los poderes, ya sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, eso no pasa. ¿Por qué? O no debiera pasar. No debiera pasar. Correcto. Es una tarea también de los propios organismos defender esta parte, porque la propia teoría y la propia Constitución señalan que hay una paridad jerárquica respecto de esos tres poderes. Así lo establece la Constitución. Así, si les da la facultad originaria, esa es la interpretación. Si en la Constitución establece sus facultades, la forma en que se integran, entonces tienen una paridad jerárquica respecto de los tres poderes, porque son la máxima autoridad en el tema que están abordando. Tú vas al Congreso una vez al año, rindes un informe, presentas informe de actividades a nombre de todo el Instituto de Evaluación para la Educación. ¿Y te acompañan otros consejeros? Vamos todos los consejeros regularmente, cada año, a rendir el informe anual, pero lo que informamos es de la calidad de la educación, de la calidad del sistema. Y hacemos otro informe aparte, que es el informe de gestión, qué se hizo, cómo se hizo. Y hay dos cosas que a mí me gustaría agregar. Lo que tú obedeces es el mandato constitucional. El mandato me dice, tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que evaluar el sistema, tienes que regular las evaluaciones, tienes que emitir recomendaciones de política. Eso es lo que a mí me manda, ¿no? Sin embargo, hay otro... Y eso está en la ley. En la Constitución y en las leyes. Y no es discutible, pues. Es decir, no, si alguien quisiera ahora decir, bueno, el INE ahora no va a hacer eso, sino va a hacer otra cosa, pues habría que reformar la ley, ¿no? Yo tendría que decir, o sea, si yo quisiera hacer algo que no está en el mandato constitucional y no está en la ley, no tengo atribuciones para hacerlo. Claro. O sea, ahí sí no estoy permitida hacer algo que no está mandatado. Pero hay otro punto que es importante, que si bien no te mandata, no te obliga, sí te compromete. Tienes que seguir las reglas del ejercicio público, utilizas recurso público, entonces tienes que rendir cuentas en los términos en que se ejerce el recurso público. Entonces en eso sí hay que tener cuidado, ahí no hay una autonomía que no debiera haber, obviamente. Claro, ustedes no pueden modificar montos, presupuestos, ni nada de eso. No, ni decir ahora lo voy a usar para otra comprar caballos. Cosa, claro. Digamos, tengo... Tienen un mandato, hay que cumplirlo. Tienen un mandato y en la aprobación del presupuesto está atada a un compromiso de realizar X cosas y de hacerlo de esta manera. ¿Cómo se da esa relación? Porque yo creo que somos muy jóvenes en México en esto. Yo quiero suponer... Además, esto es frente a una comisión del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, y especializada, ¿no? Y el líder de la Cámara también asiste. Y sentar y recibir a un organismo autónomo a que venga a rendir su informe. Eso sucede en la vida política de México hace pues muy pocos años, 10 o 12, 15, no sé cuántos, pero es muy reciente, ¿no? Es la vida que tienen los organismos constitucionales autónomos de los... Como todo en esta vida tiene matices este asunto. Primero, son órganos del Estado. Eso hay que tenerlo presente. No son organizaciones no gubernamentales. Sí, no son ONGs, ni tampoco son académicas. Ni tampoco son académicas, ni por fortuna son órganos del Estado, porque tienen una responsabilidad pública sobre su Claro, son creación del propio Estado. No formulan ellos mismos su propia normativa. Se crean por iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo
son Y para creados cumplir por una ley. función, que Y es muy para importante. cumplir una función. ¿Por qué? Y me parece importantísimo subrayar esto, tiene que ser separado del Ejecutivo. Es decir, ¿a quién se le ocurre o cómo o dónde decir esto ya no lo puede hacer el gobierno, sino lo tiene que hacer un organismo separado del gobierno? ¿Para buscar qué, doctor? Que haya Independ- imparcialidad, imparcialidad. que haya independencia y que la especialización se vea efectivamente traducida. Y yo haría además una precisión. Sí son establecidos en la Constitución, pero la propia Constitución, en aras de fortalecer esa autonomía, les permite diseñar su propia normatividad interna. La interna. Entonces, algo que estábamos acostumbrados, que se llama facultad reglamentaria y que estábamos acostumbrados a que solo la tenía o era de los pocos que la tenía el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo, hoy los organismos autónomos tienen una facultad reglamentaria para llevar a cabo y diseñar todas las normas que van a regir su vida interior. Muy importante. Cuando van los consejeros del INE frente al Congreso y se sientan y rinden este informe, ¿cómo ha sido la reacción de los señores legisladores? ¿Escuchan? Y lo digo, a lo mejor suena más a chisme, pero ponen atención. A mí me preocupa luego que yo veo a legisladores que salen y hacen declaraciones y que no tienen la más peregrina idea de lo que están diciendo. No, sí ponen atención, sí leen los informes y sí no se limita a ese momento en que presentas el informe formalmente, sino que normalmente inicias una interlocución con ellos sobre algunos temas específicos, entonces conversas con ellos sobre profundicen cosas particulares. Sí, ¿cómo puedo cuidar? O sea, un diputado te puede preguntar cómo puedo cuidar tal cosa, desde lo que yo puedo regular, entonces puedes conversar con ellos, también con el Ejecutivo. Digamos, esta autonomía no significa que seas un ente fuera de la realidad. Sí, claro, claro. Por supuesto, hay una conversación, una interlocución y a veces discusiones fuertes y serias sobre los distintos aspectos que hay que trabajar en el sistema educativo, en la evaluación, cómo hacerlo, con qué cantidad de recursos. Digamos, sí hay muchos puntos en donde conversas con el Ejecutivo, con los legisladores, senadores, diputados, y digamos, no es que estés aislado del mundo de la política, pero tienes un interlocutor en términos de pares y que no violenta nunca la toma de decisiones interna, ¿no? Eso sí, no es tan difícil defender eso. No, y lo entiendo. Siendo Yo autónomo, creo que no es tan difícil, de verdad. Sí ha habido un coincido. fuerte respeto por parte y del creciente, Ejecutivo y me del parece, ¿no? Legislativo. Es decir, Sí. sí he visto intentos políticos por meter la mano al INE y al IFE en su momento. Sí lo vimos al final de la administración del presidente Fox, muy complicada aquella elección, la recordaremos todos, el inicio de la gestión del presidente Calderón, y ahí hubo jaloneos. Pero ahí los partidos meten la mano porque tienen representación y tienen facultades. Acá no. Aquí no hay partidos, no hay nada. Ustedes son un organismo técnico, autónomo, que dicta, que evalúa, que observa, que recomienda, que orienta, que hace una serie de cosas. Pero ustedes no tienen miembros partidistas dentro, ¿no? No, nada. Bendito sea Dios. Sí, por fortuna. Por fortuna. No, creo que respeto a la política y los partidos políticos. Pero ustedes no hacen política. Pero nosotros Está no bien, hacemos está bien. política, hacemos evaluación de la educación y interactuamos con todos los actores. Y cuando te digo diputados, puede ser de cualquier fracción. O sea, Claro, tenemos relación con todos ellos. ¿Cómo es esta compleja? Porque el trabajo y la naturaleza del INE, y estoy pensando en el INAI y todo, de repente la naturaleza de sus observaciones, de su evaluación, de su trabajo, está en contraposición con el gobierno o con las dependencias del gobierno federal, de la administración pública federal. Y ahí viene, pues, no sé si usar la palabra fricción, pero sí un contrapeso. Es decir, la función de estos organismos, corríjanme ustedes, por favor, si esto es ser un contrapeso al poder del gobierno establecido. Doctor
Sí, claro, empresarios. por supuesto que son un contrapeso y están diseñados para eso. Esa es su función. Sí, claro, tienen un papel importantísimo en el control democrático en México y en los países en donde existen, porque efectivamente las decisiones muchas veces pueden llegar a molestar al Poder Ejecutivo, al Legislativo o a veces al Judicial. Entonces, como son la máxima autoridad en la materia y lo sabemos y lo debemos defender, entonces ellos hacen uso de esa autonomía de manera imparcial y de manera total, en muchos casos, eso esperaríamos, para hacer valer todo lo especializados que están y que a pesar de que afecten la opinión de otro poder, lo hagan y lo hagan siempre. Pero acá también hay un matiz. Claro. ¿No? Las propias interpretaciones de la Corte, hay dos, establecen, entre otros elementos, para la definición de los organismos constitucionales autónomos, que estos deben coordinarse con el Estado. Por supuesto. ¿No? Entonces no es una autonomía en ese sentido Ad libitum. absoluta, Ajá, ¿no? claro. Pero acá hay una dinámica muy interesante. El organismo autónomo, para legitimarse, validar su condición de autónomo, tiende hacia la autonomía, ¿no? Y se ha ido generando, en paralelo al desarrollo de los organismos autónomos, un proceso que es inverso, pero quizás es complementario, que son entidades del propio gobierno que hacen controles de los organismos autónomos. Por ejemplo, la función pública, Claro. a través de los órganos internos de control que están supervisando de manera continua, sistemática y cotidiana todo lo que tiene que ver con ejercicio presupuestal y con el cumplimiento de ciertas funciones, sobre todo las administrativas. Este es un ejemplo, pero la Auditoría Superior de la Federación es otro. Claro. Las realizan las que son propiamente contables, pero también las de desempeño, que también están velando porque el propio organismo autónomo esté en efecto cumpliendo sus funciones. Es decir, ustedes todo el tiempo están siendo auditados, revisados, ¿es correcto? Y Y mucho. observados por la Auditoría Superior de la Federación, y tenemos un órgano interno de control que con la nueva ley de anticorrupción cambió el estilo o la forma de definir estos órganos, ahora los define directamente la Cámara de Diputados, entonces sí hay, digamos, sí hay un Matices, decía el control y doctor, claro. matices, pero que es importante que los haya. O sea, yo no me peleo con eso, porque son de pulcritud, de transparencia, de Y de rendición de ejercicio cuentas, y me de parece. rendición de cuentas. Yo no me peleo con eso. Yo creo que La vamos... autonomía tiene que ser sustantiva, Claro, no, claro. no Pero sobre lo adjetivo. vamos cada vez más, me parece, o queremos todos, y creo que el país encamina en esa dirección, ojalá, y la realidad ratifique mis palabras, hacia aparatos públicos mucho más transparentes y mucho más rendidores de cuentas. Es decir, la ciudadanía sí quiere que le digan qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están gastando el presupuesto, qué función están desempeñando. Y creo que vamos hacia allá. Y si me permites, lo que tendríamos de verdad al final del día, y esa es parte de lo que hace la Auditoría Superior, que De es la la evaluación de Federación. desempeño, es que de verdad estés contribuyendo a que la función pública educativa Se cumpla cabalmente. cumpla cabalmente, que el derecho a la educación se cumpla cabalmente. Se ejerza. O sea, al final no es hacer la evaluación solo porque sí, sino eventualmente el punto es de verdad contribuir con ese conocimiento Claro. al mejor diseño de la educación. Dispuesto esto, vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos enseguida, pero ahora vamos a entrar a los detalles finos. Perfecto. Si les parece bien. Hacemos una pausa, estamos pensando en educación, reflexionando en educación, aquí en el canal 22 y en el INE. Volvemos. Estamos de regreso en esta serie Pensar la Educación con los doctores Roberto Rodríguez, Marco Antonio Saint, la doctora Tere Bracho. Gracias por continuar con nosotros. Decía yo, vamos a entrar a lo fino y a los detalles finos. Ahorita le entramos al tema de la evaluación y de los organismos, pero había un detalle de coordinación, doctor Saint. Sí, como retomando la idea del doctor, hablaba de que hay una relación de coordinación entre los organismos autónomos y los tres poderes tradicionales, digamos. Efectivamente, entre entes públicos hay dos tipos de relación que puede haber, una de suprasubordinación y otra de coordinación. Estos criterios que nos señalan que es una coordinación nos vienen a confirmar
que hay una paridad jerárquica respecto de los tres poderes. Y efectivamente, como lo señalaban, hay dos formas en que rinden cuentas todo el tiempo los organismos autónomos. Uno es a través de las auditorías que le realiza la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, y también tienen una Contraloría Interna que, de acuerdo al artículo 74, fracción 9 de la Constitución, ese titular de ese órgano interno de control es nombrado por la Cámara de Diputados. Entonces ahí vemos que se cierra el círculo de la rendición de cuentas y se contrapesa un poder con otro. Esta parte de la Secretaría de la Función Pública, esta más bien está dedicada solamente al Poder Ejecutivo. Al gobierno federal. Es que son parte del... si hablamos de gobierno... Bueno, es que también forman parte, pero tiene usted razón, al Ejecutivo. Al que conocemos coloquialmente como sí, gobierno federal, sí. que es el Poder Ejecutivo, pero en realidad los organismos autónomos son gobierno también. Exacto. Son parte del gobierno, son parte del poder público. Entonces, la Secretaría de la Función Pública se dedica a auditar todo el tiempo mediante sus órganos internos de control, dependientes estructuralmente en este caso, la Secretaría de la Función Pública, a dependencias del Poder Ejecutivo. Correcto. En este caso, los organismos autónomos son todo el tiempo, están rindiendo cuentas todo el tiempo a la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno, que es nombrado por la misma. ¿Ven ustedes riesgos en este momento de la vida política de México? Estamos a unas semanas, meses del inicio de una nueva administración, acaba de tomar posesión un nuevo Congreso con una composición política inédita en la historia de México. ¿Perciben ustedes riesgos de que estos organismos autónomos constitucionales puedan perder facultades, autonomía, rumbo, etcétera? ¿Ven ustedes riesgo en este sentido, doctor? Yo la verdad sí, muy grandes. Es decir, los organismos constitucionales autónomos pueden entenderse como una opción, una apuesta que hizo el Estado mexicano para su propio desarrollo. Esa fue, digamos, su condición de origen. Y este desarrollo del Estado mexicano puede tener vaivenes, seguir otros rumbos, girar en algún sentido, porque no son, digamos, para siempre y para toda la vida. Ningún tipo de institución, estas suelen ser transitorias. Unas son más sólidas y otras no. Entonces, eso está muy sujeto, me parece, a la eficiencia que hayan demostrado en el desarrollo de sus tareas. Están sujetas a la observación, desde luego, y a la propia evaluación que de ellas hagan los poderes tradicionales del Estado. Pero la política también juega en esto. Quiero decir, el rumbo y el flujo de la política también puede modificar algo que ya está en la ley y que ya está en la Constitución y que pensábamos que ya eran instituciones que tenemos para toda la vida. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Exactamente, eso es lo que quiero decir, sobre todo cuando tienes condiciones, por ejemplo, no tienes los equilibrios entre partidos. Correcto. Que impedían modificaciones a la Constitución a cada rato, no tienes eso. Lo menciono justamente por la conformación que hoy tenemos en las cámaras, por ¿no? supuesto. Que es a punto de mayoría absoluta. Pues, ¿usted ve riesgos, doctor? Sí, claro. Bueno, en el caso particular lo vemos, se ha hablado mucho de una cancelación de la reforma educativa. La autonomía del instituto fue parte fundamental de la reforma educativa, como quien coordina todo el sistema educativo nacional. Pero no tenemos claro nada porque nos hablan de derogarla, nos hablan de cancelarla, pero no nos han dicho qué parte. Yo haría votos porque el Instituto Nacional, más allá de eliminarse para la evaluación de la educación, más allá de eliminarse, se fortaleciera, porque sería un paso más allá en una tendencia que es internacional de que haya ya estados no solo interventores, sino estados evaluadores y reguladores. Porque es la tendencia que se ha seguido, porque por ahí se ha ido perfeccionando algunos de los servicios que necesita la sociedad y que por los vaivenes políticos no eran satisfechos como debería serlo, ¿no? Desde el INE, ¿cómo se ve este escenario, Tere? Mira, es ambiguo, digamos, por supuesto que tiene uno constantemente ve el riesgo, pero también ve el valor de la institución. Y lo que yo creo que valdría fortalecer es la idea
Yo no creo que debiese desaparecer una función que sea fortalecer la garantía de la educación de calidad, ¿no? Esa es así la misión fundamental del instituto. Así está hoy en los términos constitucionales. Y así creo el valor de la evaluación, ¿no? Yo creo que sí se puede fortalecer. Creo que la tendencia a repensar, y es parte de este ejercicio, repensar la educación de manera tal que en efecto se cumpla con esa garantía de todos a una educación de calidad para todos, ¿sí? Que agregue valor a las personas. Esa es la función fundamental de la evaluación. Y entonces es por eso que tengo la impresión, y digamos en el discurso público no ha habido un cuestionamiento mayor en ese sentido del instituto. Entonces sí creo que es probable, y así lo espero, y en eso estoy. Y lo deseo. Lo deseamos, y la Junta de Gobierno está trabajando en ese sentido para pues hacer valer lo que significa este instituto y lo que significa como su contribución a esto que la política pública de manera adecuada está mirando hacia una mejor distribución de la educación y una mejor educación para todos. Esa es garantía de futuro. Le vamos a entrar al tema de la evaluación, que parece que socialmente, doctor, es un tema que ha despertado enormes contradicciones, controversias, pasiones, etcétera. Pero antes quisiera yo, desde el enfoque jurídico, como han declarado insistentemente, abrogar, cancelar, eliminar la reforma, significaría poner en riesgo la autonomía o la existencia del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación? Sí, bueno, si hablan de derogar, por ejemplo, es echar para atrás una parte de la reforma, y una parte fundamental fue el instituto. No sabemos si se refieren a eso o si se refieren... Es que no lo han aclarado, solamente... sí, lo que pasa es que yo he visto, igual que ustedes, esas declaraciones públicas de líderes de sectores del magisterio, de líderes políticos, de Morena, de hoy representantes ante el Poder Legislativo, diputados y senadores que se encaminan en esta dirección, pero no matizan, doctor, usted que usa esta palabra varias veces, no nos dicen si es toda, es una parte, si atendemos a lo que escuchamos de los sectores más radicales del magisterio, hablan de la evaluación como tal, pero jamás han mencionado al instituto, por ejemplo. Exacto. Hablan de la reforma como todo, pero tampoco hablan de la SEP, no hablan del modelo educativo, no hablan de los muchos componentes que tiene la reforma. ¿Qué lectura hacen de esto? No han sido claros, no sabemos qué. Es decir, vamos a tener que esperar a ver. Vamos a tener que esperar a ver, hay confusión al respecto. Si uno quiere sintetizar lo que la reforma educativa fue, esta tiene dos componentes clave. Tiene más, pero dos son centrales. El paquete normativo, muy centrado en la evaluación del magisterio, y el paquete sustantivo, que fue la reforma de los contenidos, claro, planes y programas, modelo, materiales, el modelo, ¿no? Como dos componentes centrales. Es verdad que no fue solamente el tema de la evaluación docente, la reforma normativa. Claro, hay mucho Pero más. Si me permites, lo que la gente a veces no entiende es que el instituto no hace la evaluación docente. Eso es parte de una función del Ejecutivo, es parte del trabajo de la coordinación del servicio profesional docente, no del instituto. Lo que el instituto... A ver, repítete, ustedes no evalúan. No evaluamos a los docentes. Exacto. No, sí evaluamos, pero no evaluamos a los docentes. Ustedes no hacen la evaluación que se le practica a los maestros. Esta que se quiere cancelar, sí. Nosotros... La obligación que teníamos era sí la función regulatoria, digamos, regular, que garantizar que la evaluación se hiciera con justicia, con equidad, con equidad, evaluar lo que se supone que tiene que evaluar, lo que la SEP decía que había que evaluar. Digamos, veíamos que técnicamente fuera una evaluación válida y que los criterios de calificación se aplicaran. Correcto. Se aplicaran justamente y se publicaran de la manera como el instituto había validado que la calificación había sido correcta. A ver, lo pongo Eso en es términos. Lo que hicimos. Que se evaluara lo que se tenía que evaluar, que se hiciera de forma
equitativa, pareja, etcétera. Y ustedes válida. ya no entran en analizar el resultado de la evaluación, ¿o sí? Analizamos los resultados de las Y evaluaciones. emiten sin una duda, serie de criterios. y emitimos recomendaciones sobre ello. Pero eso ya le toca a la Mejórese Secretaría de esto, Educación Pública. Pero no era nuestra evaluación. Claro. No era lo que nosotros hacemos. Correcto. Digamos, sí había un fuerte componente del trabajo del instituto en esa función de regulación, de hacer lineamientos, de validar Los reactivos, cómo se validar evalúa. Exacto, reactivos, exacto. etcétera. Y lo que hacíamos no es la evaluación. Esa evaluación es una función en la ley, como está ahora en el De la Secretaría de Educación Pública. Pero es muy importante decirlo, porque sí allá afuera se piensa Que es el que el instituto. instituto la hace, no la hace. Lo No que la ustedes hace. hacen es todo el marco conceptual de la evaluación. En digamos. relación al servicio profesional docente, Correcto, esa era nuestra función. La evaluación de los estudiantes, de las escuelas, de las políticas. Esas las hace la sí SEP. no, Esa- esas sí las hace el instituto. Claro. Esas sí las hace el instituto y con base en ello emite recomendaciones para mejorar las políticas educativas. Yo, los yo lo pondría así en aprendizajes. términos como de no solamente estar seguros de que se evalúa lo que se tiene que evaluar, sino de que nos sirva o de que la información que arroje la evaluación sirva de algo. ¿Lo estoy entendiendo Claro, bien? y siendo una tarea tan, lo voy a decir con una palabra fea, pero es monstruosa la evaluación. Bueno, es o sea, gigantesca, es muy claro, grande. claro. O sea, tenemos Son un millón- cientos de miles, claro. miles de docentes Claro. con miles de funciones. Claro, claro. Entonces no era una tarea fácil y pues realmente el trabajo fue muy intensivo y sin duda no es algo que se pudiera hacer en un día, ¿no? Pero eso se tiene, perdón, No, adelante, doctor. se tiene que revisar. Sí. Si alguna crítica es realmente sólida a la política educativa de los últimos años, fue pensar o suponer o tener esa percepción de que la evaluación era lo que hacía falta para que el sistema educativo Mejorara mexicano o se- mejorara. Eso es equívoco. No, por supuesto, no es pero un sí se elemento requiere. necesario, Una parte. pero no es suficiente. Se requiere, pero no Se- sola. Exacto, pero no es sola. Entonces, es buscar un mejor Pero a ver, equilibrio. de los profundicemos esto, es instrumentos. la evaluación y qué más elementos. ¿Y qué más? Sí. Bueno, pues Y mejorar, ahí hay que mejorar dedicar las escuelas, mejorar claro, los maestros, invertir, mejorar, capacitar por supuesto. docentes, etcétera. Todo eso. No solo la evaluación. No solo la evaluación. Ahora, la evaluación es imprescindible. Bueno, ¿o no? sí, Pero, claro. pero se han destinado más esfuerzos a la evaluación que a la capacitación. Ajá. Entonces, Entonces, habría ahí que tenemos cambiar una- los énfasis, digamos. Sí, Pero ahí Tere. cuando hablan de eso, hablan de la evaluación de los docentes Así es, claro, y claro. de la capacitación de los docentes. Claro. No tiene nada que ver con el recurso invertido o lo realizado en evaluación del sistema, Así que es. es lo que sí hace el instituto. que es todo. Sí, claro. Eso es lo que hay que hacer visible, eso es lo que... El tema es de comunicación social, como muchas cosas en el sexenio actual. El sexenio que termina, doctor. El que quiere termina. usted decir, El claro. que termina. La parte de comunicación social de muchas de las reformas que Tienen que ver han con tenido comunicación. buenos efectos. Sí, hay todo un debate de si la reforma se comunicó bien o mal, o se Exacto. comunicó en su extensión y profundidad o solo parcialmente. Sí existe allá afuera esta percepción, creo que a lo mejor con justicia, de que esto era un elemento punitivo del gobierno o de la SEP, ¿no? Es decir, te evalúo para castigarte cuando es equívoco, es decir, Es equívoco. te evalúo para saber cómo estás, qué necesitas que te doy, o lo estoy diciendo mal. Sí, así era. Pero sí tiene una implicación laboral, Y no se tampoco hay corrió a que ir al nadie. otro. Ahí, Sí, es que pero cuando al usted dijo final- dos elementos, yo le hubiera agregado ese tercero, porque allá afuera, cuando se dice reforma, sobre todo cuando se platica con maestros, ellos hablan de que es laboral, cuando no es cierto. Es decir, no es solamente laboral, hay una reforma de contenidos, hay una reforma del marco jurídico, hay muchos componentes. Ahora, sí tiene uno laboral, doctor. Claro, es decir, evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros. Ese fue, digamos, el diseño original, tiene también muchos matices, pero esa era la idea, que antes no la tenía. Y era un cuestionamiento a que podían ingresar sin un concurso por méritos o promoverse, sin demostrar la mejora en sus capacidades o permanecer hasta su jubilación sin demostrar nunca que eran buenos profesores. Eso fue lo que se quiso corregir. Por eso, siendo laboral, es una evaluación que realizaba la Secretaría, no el instituto. No, de Son acuerdo, de distintas. acuerdo. Es muy Pero yo distinto. diría y agregaría,
evaluar para mejorar, es decir, evaluar no solamente para permanecer, para quedarme o para bonos y este tipo de incentivos. Está bien, digo, no los cuestiono y creo que sirven en algún sentido, pero evaluar para mejorar, es decir, no podemos dar un paso adelante si no sabemos dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos. Evaluar sirve para decir, este es el diagnóstico, aquí estamos, ahora vamos para acá, queremos enfatizar lo técnico, lo tecnológico, lo social, queremos enfatizar los derechos humanos. El universo es infinito, pero eso no lo podemos saber si no evaluamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, la autoridad nos dice que no nos extendamos, entonces vamos rápidamente a mensajes y regresamos a seguir pensando en la educación. Volvemos. En la recta final de Pensando por la Educación, nos queda muy poquito tiempo y yo les pediría que hiciéramos algunas reflexiones finales. A la luz de lo que hemos discutido, la evaluación educativa, que evalúa todo, porque evalúa docentes, pero evalúa alumnos, evalúa directores, evalúa al sistema, evalúa a la SEP incluso y sus aciertos y desaciertos, ¿debe permanecer o debemos eliminarla, doctor? Yo creo que debe permanecer y que se va a tener que discutir, porque en parte de ello deriva de conocer cuál va a ser el proyecto educativo del próximo régimen. Al decir eso me refiero a cuál es el plan, no cuál fue la propuesta que no de conocemos campaña. hasta ahora, hay no que lo decir. conocemos ahora, Exacto. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se quiere llevar la educación en México? Ahí a ello va a corresponder un proyecto replanteado, espero que fortalecido, de evaluación. Lo demás es hablar en abstracto, y eso no siempre es lo que conviene. Suponer que la evaluación tal y como la hemos visto debe estar en una continuidad mecánica. Si algo cambia en este mundo, son los métodos de evaluación. Se discuten mucho los enfoques, las técnicas, los procesos. Hoy medimos la todo. pobreza creo que de 5 formas distintas y medimos la inequidad de formas diferentes. Exacto. Es decir, y además se están renovando todo el tiempo, ¿no es Exacto. cierto? Y eso hay que volverlo a discutir, ¿no? Y es un buen momento para hacerlo. El Banco Mundial mide la inflación de muchas formas distintas y está ajustándose todo el tiempo porque se da cuenta de que reactivos de antes no responden a las realidades de ahora. Doctor Suárez, por favor. Pues yo también pienso que la evaluación debe permanecer, debe fortalecerse incluso, y no solo en el tema educativo. Yo he tenido una idea de, por ejemplo, en el tema de salud, yo soy de la idea de que debe haber un organismo autónomo que evalúe las políticas de salud. Hoy leía la crisis en que se encuentra el sistema de salud en mi estado, en Tabasco, y es necesaria ya alguien que ponga orden, que estandarice, como lo hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que deje algunas particularidades por regiones, pero es un desorden en muchos temas, por ejemplo el tema de salud. Entonces, creo que el concepto de evaluación en un estado es hoy primordial y seguramente ayudará a la subsistencia del mismo estado y en la convivencia de todos. Evidentemente, el INE y la voz del INE está a favor de la evaluación, pero déjame ir un poquito más ahí en profundidad, Tere, y preguntaría, ¿debiéramos mantener esta que existe o debiéramos agregarla, modificarla, profundizarla, cambiarla, hacerla diversificada? Esta voz que escucho afuera de que debe haber una evaluación para maestros de zonas urbanas y otra evaluación distinta para maestros de zonas rurales. Igual para los niños y los estudiantes. ¿Qué dicen? Porque ustedes discuten esto todos los días, ¿no? Bueno, mira, yo hay cosas que me gustaría decir que vale la pena recordar. En el diccionario, la palabra evaluar es reconocer el valor de algo. No es castigar, no es reprobar, no es poner palomita con rojo y tache, digamos, no es... O reprobar, como se decía antes. Eso no es evaluar. Evaluar es reconocer el valor. Y lo que hemos tenido en el sistema educativo es que pensamos que evaluar es castigar y no. Tenemos que dar esa vuelta de tortilla, digamos, a reconocer que la evaluación lo que hace es ver en dónde tenemos que agregar más valor. ¿Qué agrega de valor la educación, la escuela? Y en dónde tenemos que poner el esfuerzo
para agregar más valor de las Clarísimo, personas. clarísimo, Esa no claro. hay la menor duda de eso es lo que hace la evaluación. Y el tema de, bueno, por supuesto, yo creo que la evaluación debe de permanecer. Yo estuve desde la formación del instituto en su inicio como descentralizado. Fui invitada, lo que agradezco, en este tramo de la evaluación en el Instituto Autónomo. Y digamos, sí creo en el valor del conocimiento y el valor que ofrece esta información a la toma de decisiones públicas. Yo no soy evaluadora psicóloga, soy evaluadora socióloga, politóloga, entonces trabajo sobre evaluación de acciones públicas. Exacto. Entonces sí creo que lo que hacemos en evaluación es agregarle valor a la política pública para mejorar la función que está realizando específica. Dicho lo cual, esta que tenemos en materia educativa, debiéramos cambiarla, aumentarla, profundizar. ¿Qué le hacemos a Hay esto? que fortalecerla y hay que fortalecer su rol de dar insumos a la toma de decisiones, pero no solo a los políticos, de las escuelas, de los gobernadores, de los secretarios de educación en los estados, de los supervisores escolares, de los maestros. Digamos, tenemos muchísima información y esa información la tenemos que organizar de mejor manera y comunicar de mejor manera para que de verdad cumpla esa función de agregar valor en todos los espacios de la acción vida pública educativa, y ese es grandote el espacio. ¿Nos resistimos los mexicanos en general a ser evaluados, doctor? Me refiero en todos los sectores, pues no solamente en el educativo, pero veo a servidores públicos que se resisten a las auditorías y a las revisiones y hacen todo lo que pueden para que no los evalúen, ¿no? Nos resistimos los seres humanos, te digo, Es más genérico, que digamos. los mexicanos, ¿no? Sí, porque de cualquier evaluación, como sale lo bueno, pueden salir también, ¿no?, lo malo, ¿no? Y digamos que necesita mucha madurez para entender que un diagnóstico de este tipo Sirve para mejorar. para mejorar. Eso se Ver va dónde aprendiendo. estoy y qué áreas de oportunidad Claro, tengo, claro. con el tiempo, y es algo que se tiene que ir procesando. Y ese es el foco y el meollo de algo que el INE ha identificado muy bien, la cultura de la evaluación. No es acostumbrarse a la evaluación, la cultura de la evaluación, sino entender cuál puede ser su utilidad y su principal Les ventaja. pido conclusiones rápidamente. Doctor Sáenz, por favor. Pues concluir que efectivamente el organismo autónomo, vuelvo a decir, es parte fundamental hoy ya del control democrático en este país. Debemos fortalecerlos, debemos también mejorar algunas cosas que tienen muy mejorables, pero para nada debemos pensar en que se deba eliminar este esquema. Son esquemas muy especializados por gente que está preparada y se ha preparado por muchos años para hacer las cosas que le ha ordenado la Constitución. Y entonces los demás poderes tendrán, o yo soy de la idea de que tienen que respetarlo, como lo señala la Constitución. La sociedad debemos saber la tarea fundamental que hoy llevan a cabo. Para eso también ellos tienen que empezar a hacer esfuerzos para decirnos qué hacen, cómo lo hacen. Y entonces nosotros saber que como son legítimos, como tienen ese bono de legitimidad, entonces deben subsistir y deben fortalecerse. Muchas gracias, doctor Sí. Sáenz, muy amable. Doctor Rodríguez, por favor. Mi conclusión es que lo que tiene que cambiar es la SEP, para empezar. Ideal sería que dejara de ser de educación pública y fuera de educación a secas, para que se haga cargo Toda. de que la educación es algo que nos concierne y cada vez más a todos, no solamente a los padres de familia y a sus hijos, no, a la sociedad en su amplísimo conjunto. Claro. Ideal sería que pudiera transitar de una instancia que hoy su función principal es la de administrar este gran y complejo sistema educativo que tenemos, y fuera una entidad mucho más promotora de un modelo educativo con una calidad que se está buscando, como fue la SEP en sus momentos estelares, ¿no? De esa manera, este modelo de coordinación, por ejemplo, con una entidad que se dedica a la evaluación, podría ser mutuamente enriquecida. Claro. Y yo creo que eso es Muchas gracias, necesario. doctor. Brevemente, Tere, una conclusión. Pues igual yo sí creo, por supuesto, en la evaluación, sí creo que las autonomías fortalecen al Estado, no lo debilitan.
que las autonomías de estos órganos permiten que la interlocución y la conversación con los actores políticos sea mucho más fluida y mucho más rica para la función específica, en este caso la educativa. Y que la educación, sin duda, necesita muchos esfuerzos, muchas voluntades y mucha información. Y muchos empujes, muchas gracias. Mucho empuje. Y les quiero dar las gracias, doctora Bracho, muchas gracias. Pensar la educación de nuestro país. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima, muchas gracias.